Saludos amigos y amigas de todo el territorio nacional que a esta hora por este canal y una red de cables a nivel nacional tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y por supuesto en el resto del mundo. Gracias nuevamente por tenernos en sus hogares. Señores, la evolución de la pandemia pues sigue su curso a nivel del mundo. Sigue su curso a nivel del mundo, pero ya está dando señales de que va a ir cediendo poco a poco. Por ejemplo, a nivel internacional, tenemos que ya hay 3.782.895 infectados. Es decir, ya nos estamos acercando a los 4 millones. Y fallecido por el coronavirus tenemos 264.902 personas hasta el boletín eh, 49. En Estados Unidos, que nos toca de cerca, y lo vamos a explicar ahorita más adelante por qué nos toca de cerca a los Estados Unidos. En Estados Unidos hay infectados 1.233.189. Y ya van, señores, ya van 73.892 fallecidos. Eso en Estados Unidos. Y en República Dominicana, murieron 11 por el virus en República Dominicana en las últimas 24 horas. Y estamos ya montados en 9.096, es decir, que estamos metidos casi ya en los 10.000 infectados. Y fallecimiento tenemos 373 infectados. Pero ¿qué le decía a ustedes de los Estados Unidos? Señores, República Dominicana tiene una extensión de su población en los Estados Unidos. Nueva York, indudablemente la segunda ciudad del país, si lo vamos a cuantificar por población, debido a que en Nueva York hay cerca o más de 1 millón, no, cerca no, hay más de 1 millón de dominicanos, solamente en Nueva York. Entonces, eso es una ciudad importantísima. Santo Domingo Este, por ejemplo, no llega tiene menos población que dominicanos en la ciudad de Nueva York. Entonces, ya imagínense ustedes la dimensión de lo que se está hablando. ¿Qué resulta? Que el cónsul de Nueva York da una cifra conservadora y dice que más de 1.000 dominicanos han muerto en Nueva York
en la Gran Manzana víctimas del coronavirus. Ustedes oyen, ustedes quiere decir que República Dominicana ha sido considerablemente afectada por el coronavirus, porque nosotros estamos contando los 373 que dio el último boletín aquí, 373, ajá, y lo de Nueva York, que son más de 1000. Eso dice el cónsul Carlos Castillo, pero él se queda corto. Hay un especialista que dijo hace unos días que en Nueva York aproximadamente o un poco más de 2000 dominicanos habían fallecido. Es lamentable que a esta altura del tiempo no se tenga una cifra exacta. Eso se podrá saber, qué sé yo, después la pandemia con el licenciado aplaque. Pero debería de tenerse una cifra de los muertos en Estados Unidos, que latinoamericanos y afroamericanos son la mayoría, pero debería de tenerse una cifra incluso por nacionalidad de los fallecimientos. Entonces, señores, lamentablemente la cifra de fallecimiento va muy alta para los dominicanos, no solamente aquí, sino en territorio norteamericano. Esa es la realidad. Pero otra cosa que nos afecta considerablemente, es que no solamente tenemos el problema de la presencia del coronavirus en el país, no solamente estamos siendo considerablemente afectados en la comunidad dominicana que reside en los Estados Unidos, sino que tenemos, señores, la amenaza de lo que pueda sucederle a los hermanos que comparten con nosotros la isla de Santo Domingo. Me estoy refiriendo a Haití, sí, señores. En Haití el coronavirus ha llegado tarde, pero ha llegado. Y miren lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, por lo que quiero llamar la atención. Miren lo que dice la Organización Panamericana de la Salud. Dice que es inminente, esto es, que no lo detiene nadie, una crisis humanitaria en Haití como consecuencia de la afección del coronavirus. Dice la Organización Panamericana de la Salud que se siente muy preocupada por Haití, por la pandemia del nuevo coronavirus, lo cual desatará una crisis humanitaria en la nación caribeña, donde millones de personas enfrentan escasez de alimento, y de agua. Oigan bien, crisis de alimento y de agua. Y dice la directora de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que es inminente una crisis humanitaria. Expresó la directora Carissa Entienen. Y dice, se acerca, oye cómo lo grafica ella, se acerca una tormenta perfecta
Se acerca una tormenta perfecta. Haití apenas reportó los 2 primeros casos de coronavirus el 20 de marzo, pero ya Haití lleva 10 muertos y un centenar de infectados. Y si esa pandemia que nos está afectando a nosotros se extiende en Haití, entonces a Dios que nos agarre confesados. Decía mi abuela. Decía tu abuela, sí. Así mismo, a Dios que nos coja unido. Porque óigame qué sucede. En Haití aparentemente la crisis llegó, la pandemia llegó de último. Cuando todo el mundo lo que podría sospechar es que por ser una nación con tantas dificultades, podría ser que llegara primero, pero no, fue al revés. ¿Pero por qué? Primero hay que aclarar que la pandemia se está distribuyendo a nivel mundial primero por centros industriales y segundo por lugares densamente poblados. Ahora, ¿de dónde se distribuye a partir de esos 2 puntos? Se distribuye a partir de los lugares donde hay más movimiento aéreo o marítimo y terrestre. Y por lo tanto, en una situación de la que Haití está viviendo décadas de crisis, el movimiento aéreo o marítimo es más escaso, hay menos turismo. Entonces, la pandemia, por lo tanto, quizás llegó un poco tarde por eso. Ahora, como usted terminó, que no coja confesado, ¿usted sabe por qué? Porque la crisis en sentido general de Haití, crisis económica, crisis social, crisis de salud, crisis de una especie de falta de educación ciudadana, hará que, bueno, hay que agregarle falta de agua, hay que agregarle a eso que si llega a Haití con todas esas condiciones, la pandemia va a expandirse de una manera atroz. Y nosotros, lo primero que antes de que nos coja pensado que tenemos que cerrar la frontera. Antes de que nos coja pensado cerrar la frontera porque supuestamente está cerrada. Sí, supuestamente es correctísima la palabra. Pero óigame, es que no es porque nosotros tengamos una actitud personal o de racista o de ninguna actitud negativa hacia el pueblo haitiano. No, es que la crisis en la que vive el pueblo haitiano lo va a arropar. Y eso va a ser muy lamentable. Entonces, de una manera u otra, el tránsito hacia República Dominicana es muy fácil, aunque la frontera oficialmente esté cerrada, pero los poros que tiene la frontera no hay forma de cómo se puedan cerrar. Y de ahí que entonces ese tráfico ilegal, subrepticio, se va a seguir produciendo. Y no saben los ciudadanos si tendrán o no la afección del virus. Por lo que a nosotros no se nos puede complicar mucho la situación. Más que ahora, en Dominicana todavía no se le ha podido dar en el clavo a la situación desde el punto de vista de que hay que aplicar 100%. Se nos puede complicar la situación. ¿Cómo se llama? La investigación, el análisis, sí, la prueba. Se nos puede complicar la situación, como tú dices, sobre todo porque tenemos que pensar, tenemos que ir trabajando en socorrer a la población dominicana, pero también tenemos que ir pensando en que vamos a tener que socorrer parte de la población. Claro. Haitiana. ¿Por qué? Es una cuestión humana. Porque porque hacemos frontera y porque muchos de esos nacionales haitianos viven en República Dominicana. Correcto. Tienen una relación muy familiar y hasta comercial muy estrecha. Exactamente. Y ese tráfico es... que yo supongo que las autoridades de salud pública, los estrategas del gobierno, que deben de ser para el bien y no para el mal, porque hay estrategias para el mal, deberían de estar pensando en eso. Ahí hay una advertencia de la Organización Panamericana de la Salud. Es seria. Y muy seria. Muy seria, muy seria. Y muy seria. Señores, vamos a una pausa y en breve estamos con ustedes.
El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Bueno, señores, Duquesa, que le dicen un vertedero, pero que no es vertedero nada, eso es como dicen los brasileños, un tiradero de basura, ¿verdad? Se tira basura ahí. Duquesa, señores, se ha constituido en un dolor de cabeza, siempre lo ha sido, pero los últimos 10 días, porque ese vertedero ha estado ardiendo y no solamente afectando las comunidades aledañas de Villa Mella, sino de todo el Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, incluso por esta zona donde está este canal, que es la zona de Naco. Ha afectado considerablemente ese tiradero de basura ahí. Ahora, ese tiradero de basura, Dan, ha estado rodeado de muchísimos actos de corrupción denunciados ya. Pero eso es histórico. Eso es histórico. Eso es viejo, como dicen. Pero señores, el gobierno dominicano anunció hace 2 años un famoso plan, le llamó Dominicana Limpia. Fue lanzado en el Palacio Nacional con la presencia del presidente de la República. A cargo de ese plan, recuerdo yo, porque lo comentamos aquí, estaba el licenciado Domingo Contreras, que a la sazón era el director de los programas especiales de la presidencia. Y ese plan se lanzó, la publicidad comenzó a brotar en los medios de comunicación, a nosotros no nos llegó, por cierto, pero brotó en los medios de comunicación, la publicidad donde se gastaron millones de pesos, que decía que el sector público y el sector privado iban a trabajar en más de 300 y tantos tiraderos de basura que había en todo el país a cielo abierto. Y yo recuerdo que ese plan inició con un monto
de 2.000 millones de pesos. Ahora uno se pregunta, ¿qué pasó con eso? No, la pregunta es ¿cuántos tiraderos de basura abiertos quedan? Todos. Más han aumentado. El único que resolvió un poco fue el Rafael de Santiago, pero fue por iniciativa de la alcaldía de Santiago. No por el plan. No por el plan. Entonces, señores, así no se puede. Y mire hoy cómo está a esta altura de juego dando dolor de cabeza. El vertedero de Duquesa, agravado por la situación que tenemos, respiratoria precisamente, la situación que tenemos respiratoria con el coronavirus. Que si juntamos esas dos cosas, el virus y el humo, entonces yo no sé a dónde vamos a llegar. Mira, no sé. Tomás, hay muchísimas especulaciones. Una de ellas es que el incendio se debió a manos criminales. 2, a que supuestamente por la ola de calor se incendió. Pero yo pregunto, ¿fuera por manos criminales o no? ¿A dónde están las autoridades que tienen que ver con la investigación? No hay ningún resultado. Y si fuera por la ola de calor, yo digo, óyeme, en mi casa hay un termómetro que yo siempre miro y lo máximo que he visto es 34 grados Celsius en mi casa. Ahora, aún puede ser en la calle un poco más el calor. Yo creo que no estamos en agosto. Pero aún así, el plan que tú acabas de mencionar, ¿qué hizo el plan para ese tiradero de basura? Tú le has titulado, que es el mayor de República Dominicana, el que más importancia tiene porque está vinculado a las alcaldías que tienen que ver con el centro económico más importante del país, que es la capital y la Gran Santo Domingo. Entonces, si hubiese habido una disposición, una actitud política, yo creo que el llamado vertedero Duquesa, la corrupción de basura que ha producido llamada Duquesa, se hubiese empezado a cortar. Y yo creo que incluso el extremo, óyeme, la semana, hoy es jueves, en esta misma semana, si no me equivoco, el candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo dispuso una cantidad de equipos y de personal especializado para ayudar a mitigar el incendio. Y todavía a esta hora el gobierno no ha dado respuesta de si va o no a utilizar o si puede aceptar esa propuesta de ayudar a la población por esa vía. Entonces, yo pienso que así como al coronavirus no se le ha dado de frente, porque lo primero que hay que darle de frente es con la prueba a titiri mundati, entonces el coronavirus al vertedero tampoco se le ha dado de frente, se le ha dado de ladito. Buenas. Sí, buenas tardes. Habla Iván Joven, NG Cortiñas. Oh, buenas tardes. Iván Joven, NG Cortiñas, querido amigo. Sí, ¿cómo te sientes? Muy bien, te habla Tomás Uriel. Estoy acompañado Suriel, aquí acompañado de Adán. Te reconocí la voz. Sí, estoy acompañado aquí de Adán Boden. Sí, hablé con él esta mañana. Sí, pues mira, hemos querido que tú participes en el programa, Ivanhoe, para que nos dé una panorámica de la economía. Podríamos empezar preguntándote que los diferentes sectores de la economía, sobre todo la mediana, pequeña, la micro, están demandando ya una apertura gradual de la economía. Ahí se ha pronunciado ya la Asociación de Ferreteros, se han pronunciado los vendedores de vehículos, ahora lo hace la Asociación de Comerciantes. ¿Qué te parece y qué tú crees de eso? Aquí. ¿Ya puedo grabar? Ya está en el aire. Sí, bueno, lo primero que hay que determinar es cuál fue la causa que generó el confinamiento social, el cierre parcial o total de la economía de la República Dominicana. Pues la expansión del COVID-19 en todo el territorio nacional. Entonces, lo que habría que preguntarse,
ha desaparecido esa causal del territorio dominicano, no es una amenaza para que se pueda reabrir la economía en forma parcial y progresiva hacia la apertura total, pues conforme a los indicadores de salud que han mostrado las autoridades sanitarias, resulta y viene a ser que la tasa de contagio se mantiene sobre el 1.03. Eso quiere decir, en el día de hoy, que es la más reciente, en 1.035. Eso significa entonces que todavía la tasa de contagio está alta, está elevada. Quiere decir que una persona puede contagiar a más de una. Y por lo tanto, mientras esto se mantenga, la curva de expansión del COVID permanecerá en ascenso y no ha llegado a su pico. Por lo tanto, la causal no ha desaparecido. Y yo no estoy de acuerdo con que se haga una reapertura parcial de la economía, puesto que el gobierno tampoco ha dispuesto de la indumentaria básica que se requiere para esto, que son guantes y mascarillas. Yo esta mañana le preguntaba a un policía que estaba trabajando, haciendo su servicio en la ciudad, y él tenía su mascarilla, y le pregunté, ¿se la entregaron a usted? Me dijo, no, la compré yo, nosotros tenemos que comprarla. ¿Qué significa eso entonces? Que ni siquiera los miembros de la Policía Nacional, que están cuidando de nuestras vidas y de nuestras propiedades, se le está proveyendo de un medio básico para mitigar el tema de la expansión del coronavirus, que es la mascarilla. Igual le está pasando también al personal médico que trabaja en los hospitales. Entonces, dado esa situación deficitaria de medios de prevención y de combate al coronavirus, pues obviamente yo no creo que todavía estén dadas las condiciones para que se realice una reapertura de la economía. Yo creo que la vida está por encima de todo y los indicadores de salud deben estar por encima de los indicadores económicos. Una muerte de una persona no podría recuperarse jamás. En cambio, la quiebra de un negocio podría recuperarse luego con la ayuda del gobierno, con la asistencia de algún organismo internacional, pero especialmente del gobierno. Mira, Jaime, pero hay una presión de los negocios informales, sobre todo, de que no pueden subsistir si no salen a la calle a trabajar, porque es una economía del día a día. Sí, la presión existe y no es para menos. Ellos viven en un drama porque son personas que viven de un ingreso monetario diario y consumen diario. Pero esta es una jugada de doble partida. No solamente hay que proteger al trabajador informal, también hay que trabajar a todo el ciudadano. Un gobierno tiene la responsabilidad de preservar la salud de toda una población. Y si se le da apertura parcial a la economía, digamos, a los trabajadores informales, ellos mismos se pueden contagiar y ellos podrían contagiar a otros. ¿Qué se debe hacer entonces? Bueno, el gobierno debe promover una política de gasto público más agresiva, que ayude, dándole una asistencia mitigadora de ingreso monetario a esos trabajadores informales para que puedan subsistir. En esta coyuntura que vive el país, todos tenemos que aportar, todos tenemos que sacrificarnos. Sí, Jaivan, excúsame, yo quisiera que tú a los amigos televidentes le dé una idea, más o menos, sea un poco más para acá, un poco más para allá, la apertura en sentido general. ¿Cuáles serían los resultados, los posibles resultados para el sector empleador, para el sector industrial, para todo el sector productivo y para la población en sentido general, como desastre o posibles secuelas de esta parálisis que tenemos por la pandemia? Bueno, secuelas ya tenemos. Desastre, tenemos también un desastre, aunque todavía no es generalizado, aunque todavía no llega al drama de abarcar a la mayor parte de la población. Pero desastre hay, porque el hecho de que 1 millón de dominicanos hayan perdido sus trabajos ya es un desastre económico para las familias que dependen de esos ingresos monetarios de esos trabajadores. Por lo tanto, ya hay un impacto negativo no solo en la economía, sino en el hogar, en las viviendas,
en las casas de cada uno de muchos de los cientos de miles de dominicanos que están atravesando por una situación imperiosa. El gobierno, insisto y lo retomo, no quiero que esto aparezca un cliché, pero es así. Ante una situación no prevista como la del coronavirus, al menos en la magnitud en como lo estamos viendo, el gobierno tiene que desplegar una acción más agresiva de gasto público. Apenas el gobierno ha anunciado 32.000 millones de pesos. Eso no es suficiente para poder solventar la situación por la que están atravesando la mayoría de la población. Yo creo que el gobierno debe de olvidarse de la vanidad de cuidar los indicadores económicos. Lo que hay que cuidar son los indicadores de salud de la población, que la población se contagie lo menos posible, que el personal médico que labora también en los hospitales y centros de salud puedan tener garantía de que ellos que están trabajando en la primera línea de fuego reciben el respeto y la atención que ellos se merecen. Ahí bajo, el gobierno ha anunciado que va a hacer un presupuesto complementario, creo que para junio, julio. Resulta que las recaudaciones se han caído, sobre todo en el primer trimestre y en el mes de marzo se habla de una caída drástica de las recaudaciones. Y el presupuesto estaba contemplado sobre un monto específico y sobre unos indicadores también específicos. ¿Qué tú crees entonces de ese reajuste de presupuesto adaptado a la nueva coyuntura que está viviendo el país? En primer lugar, saludo el anuncio que han hecho las autoridades. Como economista lo he estado planteando desde hace casi un mes, que se hace necesario hacer una reestructuración del presupuesto en virtud de que cuando se elaboró en septiembre, octubre del año pasado, las condiciones económicas vigentes en el país eran muy distintas a las que tenemos hoy día en la ejecución del presupuesto. De manera que yo creo que es tardío conocer una modificación presupuestaria en junio. Yo creo que la modificación presupuestaria debe realizarse ya, así como otras leyes se han sometido de emergencia y hasta una Constitución de la República se modificó en 2 días, pues modificar la pieza financiera del Estado, que es el presupuesto de la Nación, perfectamente pudiera convocarse al Congreso de la República para que conozca de una situación de emergencia financiera en la que se encuentra el gobierno, muchas empresas y muchas familias dominicanas. Y solo el gobierno puede hacer eso, el Ejecutivo, haciendo que en esa modificación presupuestaria se redirijan recursos del presupuesto de un sector a otro, pero siempre favoreciendo al sector más afectado, que es salud, y siempre favoreciendo a los sectores sociales más marginados de la sociedad, y hacer que este presupuesto esté al servicio de la salud, que el presupuesto esté al servicio de lo más pobre, y no que esté al servicio de un presupuesto que cuando se concibió la situación no era de calamidad pública como la que vivimos en la República Dominicana. Yo estoy planteando, por ejemplo, que en el presupuesto de la Nación, en vez de otorgarle transferirle los 33.000 millones de pesos que debe pagarle el gobierno al Banco Central por la ley de capitalización, que no se transfiera y que se redirija a los hospitales y a los pobres del país. Pero también estoy sugiriendo que el 4% del PIB que se le otorga al sector educación, como el sector educación está paralizado, que no se le otorgue el 4%, sino el otro parámetro que prevé la ley de educación, que es el 16% del gasto público total. De manera que ese 4% libera recursos, porque el 16% es menos recursos para el sector educación, y libera esos recursos, y esa liberalización de recursos se redirijan al sector salud y a los sectores sociales y a esas unidades económicas que están siendo afectadas hoy día por estar cerradas, y me refiero a las microunidades económicas. Perfecto. Bueno, tú estás haciendo planteamiento concreto y muy acertado, porque ahí hay fuente de ingresos que podría tener el gobierno para socorrer a la población dominicana.
con una ventaja, Suriel, Sí. que es que no se está buscando préstamo con ello, Correcto. no se está creando figuras impositivas, sino que lo que se está haciendo es una redirección del uso de los fondos que están apropiados en el presupuesto y por la ley de educación para que se redirijan a lo que es la demanda nacional hoy día y la prioridad, la salud y los pobres. Así es. Mira, finalmente, Jaibanjo, se está discutiendo un proyecto de ley en el Congreso que trata de establecer que el 30% de los fondos de la administradora de fondos de pensiones pase a manos de los trabajadores. El gobernador del Banco Central publicó un artículo donde se oponía tajantemente a ese proyecto de ley y otros sectores se han opuesto y otros están de acuerdo. ¿Qué tú piensas que se debe hacer en ese sentido? Mira, normalmente todo el que opina sobre un tema lo hace basado en intereses. Intereses que no necesariamente son ilegítimos, pueden ser legítimos. Incluso la propuesta que yo hago, yo formulo, responde a intereses, pero en este caso a los intereses de la población, de los trabajadores que han aportado recursos al sistema previsional. Yo entiendo que 30% y hasta 20% es mucho para que se le entreguen en forma anticipada a los trabajadores, porque estaríamos hablando, si es el 30%, de alrededor de 171.000 millones de pesos, de los 577.000 millones de pesos que administran las AFP. Yo propongo que sea el 9%. El 9% equivale a 50.000 millones de pesos. ¿Y por qué el 9%? ¿Es porque a mí se me ha ocurrido? No. Lo que hice fue simple y llanamente calcular cuál es el valor de la canasta básica familiar de los más pobres, 14.500 pesos. Pues si se le otorgara 2 meses a los trabajadores que cotizan en la Seguridad Social, estaríamos hablando de 29.000 pesos por 2 meses, y sería un alivio para el sector, para los trabajadores que están perdiendo sus trabajos en el sector formal, pero al mismo tiempo no afectaría la viabilidad financiera del manejo de los fondos de pensiones, porque en el peor de los casos, lo único que habría es que extender el plazo de el año de retiro, de la edad de retiro, que en vez de ser 60 sea 61 años. Y con esto estaríamos preservando la vida en el presente. Porque fíjate, Boden y Suriel, ¿qué resulta? De los 300 y tantos dominicanos que ya murieron, ¿cuántos de ellos no pertenecían a la Seguridad Social? Y ya se han llevado a la tumba, ni siquiera se han podido llevar a la tumba los recursos que ellos ahorraron. Después de muertos, nada. Entonces lo que se necesitan los recursos son para preservar mínimamente la vida de los dominicanos. Déjame hacer una pregunta a propósito, Jaibanjo, ahí que tú mencionas, los que han fallecido. Yo pregunto, ¿y si esos fallecidos no tienen ni un doliente, a dónde va ese fondo? Bueno, yo pienso que sí, yo dudo que poca gente no viva solo en el mundo. Exacto. Siempre hay una mamá, siempre hay un hijo, una esposa, un hermano a quien luego pueda reclamar esos recursos, porque esos recursos no son de las AFP, esos recursos solamente son de los trabajadores, ni siquiera de los empresarios, que también aportan, porque hay que reconocer que los empresarios aportan a la seguridad social, pero en la ley de seguridad social solamente prevé que hay un solo propietario de esos fondos, que son los trabajadores nacionales dominicanos. Por lo tanto, aún muerto y aún no tengan familiares totalmente directos como un hijo, lo puede recibir un hermano, lo puede recibir su esposa o bien su madre. Bueno. Sí, hay una discusión en ese sentido, porque creo que hay unos 800 millones de pesos de gente que ha fallecido y que no ha podido reclamarlo por la burocracia que hay. Eso es lo que hay que aligerar. La burocracia. La burocracia, exacto, que hay para reclamar esos fondos es lo que hay que aligerar para que así mismo los reciban los familiares, como tú bien señalas. Jaibanjo, gracias. Tú has demostrado, ¿verdad?, que tú no solamente eres un economista, eres un catedrático, sino que eres un hombre de Estado. Gracias. No solamente es un hombre con por darme la oportunidad, una persona con sensibilidad. Y siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaibanjo NG Corteña. Estuvo con nosotros, economista, es controlador general de la República, es superintendente de banco
es superintendente de valores. Sí. Gracias, Evanjo. Bueno, señores, vamos a una pausa y en breve estamos con ustedes. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Bueno, señores, Julio César Santana, el colega y compañero de programa que está estacionado en Puerto Rico, tiene un reporte de cómo anda la situación y su punto de vista sobre diversos tópicos. El señor director tiene ya en queue a Julio César. Adelante. Saludos a los amigos televidentes de Realidad TV. Desde el pasado 28 de abril, los habitantes de la capital han venido viviendo un verdadero infierno como consecuencia del incendio del vertedero de Duquesa. Este vertedero, antes del incendio, constituía ya toda una patología infecciosa para la población capitaleña, que va desde la provocación de hepatitis viral, fiebre tifoidea, diarrea, cólera, entre otras. Duquesa es un lugar de peligro, pero también un monumento a la irresponsabilidad de los gobiernos y de los municipios de la República Dominicana. ¿Dónde está el plan denominado Dominicana Limpia, que buscaba convertir el problema de la basura en una industria de residuos sólido para generar empleo? No lo sabemos. De acuerdo a un estudio que hizo el Ministerio de Medio Ambiente, en el país hay unos 354 vertederos de depósito de basura a cielo abierto. Esto nos da una proporción, señores, de un vertedero por cada 136 kilómetros cuadrados. Esto
viola la ley 6400 de medio ambiente, que entre otras cosas plantea que los vertederos deben estar a una distancia de 1500 metros de cualquier asentamiento humano. Sin embargo, la mayoría de nuestros vertederos están a solo 200 metros de donde viven personas. Y nosotros realmente nos preguntamos, ¿cuál es el país que tenemos? Un país que no es capaz de detener a un peregrino. Un país que no es capaz con toda su fuerza de detener un fuego que hace 9 días está castigando a la población y enfermando a la población de la República Dominicana. ¿Verdad que al contestar estas preguntas, que al parecer tienen difícil respuesta, nosotros solamente nos queda exclamar que Dios nos coja confesado? Saludo a todos los amigos televidentes de Realidad TV. Ahí estuvo, ¿no? ¿Cuántos metros que él dijo que están los asentamientos humanos de los... A 200 metros. Eso quiere decir 2 o 3 cuadras. Exacto. 2 o 3 cuadras. Que la contaminación es permanente. Que las alimañas están todo alrededor de las casas de esos dominicanos. Cucaracha, mosca, ratones y cualquier otro tipo de sabandija. Bueno, óyeme, entonces la salud de esos ciudadanos en torno a los vertederos de desechos sólidos está totalmente amenazada y deteriorada. Así es, así es. Ni más ni menos. ¿Y en qué momento? Perfectamente. ¿En qué momento? No, al revés. ¿En qué momento vino la pandemia? Porque ¿En qué los momento vino la pandemia? los basureros son permanentes. Correcto, correcto. Mira, la Junta Central Electoral está evaluando no solamente extender el horario de votación, dividirlo por género, sino que además la Junta está trabajando un protocolo para las votaciones si las elecciones se celebran el 5 de julio como está previsto o como lo estableció la Junta, porque estaba previsto para hacerlo el segundo domingo de mayo, como lo establece la Constitución, pero el coronavirus hizo que se pospusiera hacia el 5 de julio. Ahora, la Junta está trabajando con los partidos políticos una serie de propuestas, un protocolo para que los dominicanos y dominicanas puedan ejercer el derecho al voto con toda la garantía del lugar. Entonces eso hay que saludarlo y verlo positivamente, de que se haga toda esa... Mira, la Junta, Junta normalmente establece un cronograma. Sí. Es la organización de los procesos electorales, que le va poniendo fecha, y a esa fecha cada quien su papel tiene que cumplirlo. Pero ahora tenemos una desgracia que llegó en momentos electorales de República Dominicana. Y entonces la Junta le compete, por lo tanto, como administradora de los procesos electorales, le compete organizar eso, con esta desgracia. Y eso del protocolo de cómo ejercer el derecho al voto, de cómo se celebran las elecciones con la pandemia, es como quien dice una obligación, una necesidad, una responsabilidad del órgano electoral. Ahora, es importante que como también los actores principales son los partidos políticos, entonces la Junta tiene que tomar en cuenta las opiniones de las organizaciones políticas. De ahí que hayan habido propuestas de que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, de que los hombres voten a un horario, en una tanda, y las mujeres voten en otra tanda. Y también por la misma circunstancia de que la votación podría ser más lenta, entonces también extender
el horario. O también disponer que las personas en fila estén a una distancia específica siempre, para que no hayan tumultos y no haya cercanía, sino el aislamiento social que se llama. Y pone a votar a los hombres en una tanda y a la mujer en otra. Sí, correcto, pero me refiero en la fila, bueno, que se diga que haya una franja. Pero para que no haya mucha aglomeración. Correcto, también, correctísimo. Correctísimo. La menos aglomeración es que pongan una tanda para hembras y una tanda para varones. En este caso los hombres, principalmente por la mañana, fundamentalmente. Y además que cada vez que un votante entre, hay que aplicar algunos aditamentos, líquidos, desinfectantes, para que si el votante viene de la calle, como también puede encontrar una calle, pues entonces no lleve al recinto esto. Y el lapicero, la pluma, la felpa o el creyón, todo hay que desinfectarlo. Hay que aplicar, como se dice la palabra, un protocolo de todas estas cuestiones sanitarias para que haya la mayor seguridad en que cada ciudadano pueda ir a votar sin temor. Incluso, yo quisiera aquí resaltar que en plena pandemia, el primer país que aplicó elecciones fue Corea del Sur, y aplicó una cantidad inmensa de rigurosidad en la participación de los ciudadanos y en la administración de cada colegio electoral, que, óigame, lo nunca visto en Corea. La votación fue superada para todos los anteriores procesos de votación, aún en la pandemia. Entonces, si no podemos comparar, lógicamente, el desarrollo que tiene la República Dominicana con el que tiene Corea del Sur, es inevitable, pero en un proceso electoral, más o menos en sentido general, todo es lo mismo en cada país. Por lo tanto, creemos que República Dominicana puede tomar experiencia de los protocolos que aplicó Corea del Sur, y las ideas que han planteado muchas de las organizaciones políticas. Sí, indudablemente que tiene que trabajarse en ese protocolo para que se puedan realizar las elecciones como está prevista que sean realizadas en el mes de julio, porque hay transición de gobierno el 16 de agosto. La Constitución dice que el 16 de agosto a las 10 de la mañana cesa el Poder Ejecutivo actual y cesa el poder Legislativo actual, y que entran nuevas autoridades al Poder Ejecutivo y entran nuevas autoridades al Poder Legislativo. Eso lo dice la Constitución. Déjame llamar la atención sobre eso, Tomás, que es muy delicado. Muy delicado. En la República Dominicana, nuestra Constitución es muy clara en eso, en lo que tú acabas de especificar. No hay otra puerta, no hay ventana, no hay escurridiza forma de salir de eso. En Dominicana, el 16 de agosto, eso es así. Entonces, creo y llamo sobremanera la atención a que el Poder Ejecutivo haga todos los esfuerzos que tenga que hacer, porque no hay otra forma, constitucionalmente no hay otra forma. Por lo tanto, el gobierno no puede salirse que el 16 de agosto no hay traspaso. Mira lo que salió en el periódico el Vespertino de esta tarde. Dice que rechazan que la Junta Central Electoral asuma gobierno si no hay comicios. El Partido Reformista Social Cristiano rechaza propuestas en ese sentido, y la Fuerza del Pueblo entiende que no será necesario porque en República Dominicana habrá elecciones en julio. Grupo de abogados sometió acción al Tribunal Constitucional para crear un marco legal en caso de que no haya elecciones. Déjense de estar inventando y cíñanse, señores, a la Constitución de la República. Le vamos a crear más problemas a este país. Tenemos el coronavirus, tenemos el vertedero de Duquesa, tenemos la crisis económica y le vamos a crear una crisis política e institucional. Pero venga acá. Mire, aquí en Dominicana hay dos formas de que el 16 de agosto a las 10 de la mañana no se haga traspaso de mando si no es constitucional. Hay dos formas.
o por implantar una dictadura o que se arme un lío. Bueno, Y señores, Dominicana no soporta ninguna de esas dos, porque lo que pasó en el 65, ya el Dominicana no va a pasar por eso más. señores, hemos concluido por el día de hoy su programa Realidad TV. Adán Boden y Tomás Ubiel Pérez, le deseamos que pasen buena noche y que nos veamos en un próximo programa. Hasta la próxima.